Dios les bendiga a todos. Es un gusto poder estar una vez más reunidos y alabar a nuestro Dios. Hoy es un día muy especial, es el Día del Señor, un día en el cual los cristianos nos apartamos de actividades para poder no solamente descansar, quizá romper un poco con la rutina semanal, estar con la familia, pero lo más importante es poder estar con Dios. Un día para poder congregarse, para poder alabar a nuestro Dios, para poder estar tranquilos, escuchar su voz, a veces con el bullicio de la vida cotidiana, con las responsabilidades, con las prisas, con las preocupaciones diarias. De pronto no escuchamos la voz de Dios. Y momentos como estos son especiales. Si bien es cierto que Dios puede hablarnos el lunes, el martes, el miércoles, toda la semana, el día domingo es un día en el cual Dios desea ministrarnos de una forma especial. Es un día en el cual la iglesia cristiana a nivel mundial celebra a un Dios que está vivo. Porque fue un primer día de semana, un domingo, cuando Jesucristo venció la muerte. Se levantó de los muertos, derrotando a la muerte, al diablo y dándonos una esperanza de vida eterna. Por eso hoy estamos aquí, porque tenemos un Dios que está vivo. Amén. Dios les bendiga a todos, sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a abrir la escritura en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo número 3. En el verso 14. Apocalipsis 3:14. Dice la escritura, Apocalipsis 3:14 es un mensaje de Jesucristo a una de las 7 iglesias del Apocalipsis, así se les ubica, y es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice la escritura, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la oportunidad de estar reunidos, Señor. Y te rogamos, Señor, que, como dice este pasaje que leíamos, que podamos tener oídos para oír tu palabra. Que podamos tener oídos para oír tu voz, Señor. Que podamos ser sensibles a lo que tú quieras hablarnos el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús.
No quiero centrarme en este pasaje, que es un mensaje a la iglesia de la Odisea, pero quiero dar inicio a este estudio precisamente citando lo que Jesús le habló a esta iglesia. De forma general quiero comentar que son 7 iglesias a las cuales le habla Jesús en este libro de Apocalipsis. 7 iglesias que geográficamente estaban muy próximas las unas de las otras. Es decir, había quizá 40, 50 kilómetros de distancia entre una iglesia y otra. La iglesia de la Odisea, la de Éfeso, la de Esmirna, la de Tiatira, la de Pérgamo, las 7 iglesias. Eran 7 iglesias que se encontraban en una misma región, una región que el día de hoy está ubicada en lo que es el país de Turquía, un país que está en la parte noroeste del continente asiático, muy cerca de Europa. 7 iglesias, repito, que estaban muy cercanas la una de la otra. 7 iglesias que coexistían, es decir, las 7 estaban funcionando. Las 7 estaban predicando la palabra, estaban estudiando la Biblia, estaban viviendo en una misma época, en un mismo periodo. Pero a pesar de la cercanía geográfica y a pesar de que están en un mismo momento cronológico, vemos a 7 iglesias con estados espirituales diferentes. Tú puedes ver el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Esmirna, y son mensajes de fortaleza, de consuelo, de ánimo, porque a pesar del ambiente que había en su entorno, eran iglesias que se estaban manteniendo, perseverando, persistiendo. Y a Filadelfia y Esmirna no vemos reprensión, no vemos un regaño de parte de Dios. Sí, una exhortación, un ánimo a perseverar, a seguir adelante, pero no una reprensión. Pero otras iglesias, como Éfeso, como Sardis, como Pérgamo, y especialmente a la iglesia de la Odisea, se ve una reprensión muy fuerte de parte de Dios. Y si tú lees el mensaje a las 7 iglesias, en varias ocasiones Jesús llama al arrepentimiento. Sí, a iglesias que un día habían tenido un encuentro con Jesús, que habían rendido sus vidas, que habían decidido caminar con Él, pero finalmente algunas de ellas se habían enfriado, habían perdido la visión y habían dejado de caminar en esa radicalidad, en esa constancia, en esa consagración, en esa entrega. Y tiene que venir un llamado al arrepentimiento. Y si somos honestos y revisamos el mensaje a las 7 iglesias, inclusive hay mensaje de parte de Jesús para ellas de advertencia, que si no se arrepienten, su candelero será quitado de su lugar. Si no se arrepienten, serán vomitadas. Si no se arrepienten, Dios borrará su nombre del libro de la vida. No está hablando a impíos, no está hablando a gentiles, no está hablando a gente inconversa, engañada o que se creía cristiana y no lo era. Está hablando a iglesias. Y las iglesias están compuestas de gente convertida. Y hay un llamado al arrepentimiento. Y hay un llamado a la consagración. Y hay una advertencia de parte de Jesús. Porque el día de hoy hay una moda donde se piensa que una persona que ya tuvo un encuentro con Jesús ya tiene garantizado, no importa cómo viva, está garantizado su entrada. Aquí, en el mensaje a las iglesias, no vemos esto. Claramente hay una solemne advertencia de Jesús para las iglesias, de que deben perseverar, mantenerse, y como le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes, no sea que alguien robe
tome tu corona. Son advertencias de parte de Dios de la importancia de la perseverancia. Pero esta iglesia de la Odisea en particular era una iglesia que estaba totalmente engañada, pensando que estaban caminando con Jesús y decían: soy rico, no tengo necesidad de nada. Una iglesia con obras, una iglesia que estaba con un concepto diferente de sí misma. Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjate cómo pensaba la iglesia de sí misma. Pero el concepto de Dios era diferente. Pero yo pienso, dice Dios, que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué conceptos tan diferentes, ¿verdad? La iglesia decía: soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el concepto de Dios, que conoce el corazón, que conocía la condición de la iglesia, era: no sabes, o sea, un engaño. No sabes que tú eres desventurada, miserable, pobre, ciego y desnuda. Y luego le dice: no eres ni fría ni caliente. Ojalá fueses fría o caliente, pero por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. O sea, una llamada muy fuerte, una advertencia de parte de Jesús. Vomitar de su boca significa repudiar algo. Cuando alguien tiene una emisión o un episodio de vómito, expulsa aquello que está dañando al organismo. Expulsa el alimento que le está afectando, que le está provocando un daño a su cuerpo. Y el organismo, como un acto de defensa, de protección, expulsa aquello que repudia. Te vomitaré de mi boca. Una palabra muy fuerte de Jesús a una iglesia. Una palabra solemne. Una palabra que debe hacernos reconsiderar nuestra caminata y decirle: Señor, quiero perseverar. No quiero caer en esta condición. Pero quiero arrancar este estudio mencionando que era una iglesia que se sentía rica, que se había enriquecido, que no tenía necesidad de ninguna cosa. Y la realidad es que parte de la sociedad contemporánea, y sobre todo la occidental, está viviendo una época en la cual tenemos tantas cosas, tenemos tantos favores, y a veces nos habituamos a una vida cómoda, con muchas cosas. En el pasado, aún en México, la sociedad tenía carencia de tantos servicios, beneficios, que el día de hoy son naturales para nosotros, que estamos habituados a ellos. Una vivencia o un estilo de vida donde la comodidad comienza a ser muy agradable. Y podemos perder la visión, podemos perder la vista del llamado que Dios tiene para con nuestras vidas. Y con esto no estoy diciendo que debamos ser ascetas y buscar el sufrimiento como un fin y buscar la incomodidad. No estoy diciendo eso. Pero estoy comentando que es importante ser muy sensibles a la voz de Dios, ser dirigidos por su Espíritu Santo, ser dirigidos por su palabra y estar dispuestos a cumplir los 3 requisitos que mencionó Jesús para que podamos ser sus discípulos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. O sea, el cristiano tiene que estar dispuesto a esto. El cristiano tiene que estar dispuesto a negarse, a sacrificarse, a darse, a perder de lo mucho que tenemos y que estamos acostumbrados y habituados, y a veces pudiéramos inclusive dejar de dar gracias a Dios por lo que tenemos. Una cama, energía eléctrica, un techo, una silla, libertad para sentarnos, escuchar la palabra, transporte público, un desayuno en nuestra mesa.
ropa que vestir, una salud para estar aquí, familia, quizá un trabajo digno. Nos habituamos a todo eso. Medios de comunicación, tantos favores que Dios nos da a diario, y pudiéramos verlo como algo sin valor, y pudiéramos verlo como una obligación de parte de Dios para con nosotros. Y si lo dejamos de recibir, alguno de estos beneficios, somos tentados a levantar nuestra mirada al cielo y con reproche quejarnos de Dios. Y eso no es correcto. Debemos ser agradecidos con todo lo que tenemos. Debemos valorar y apreciar todo lo que Dios nos da a diario. Debemos ser agradecidos con cada favor, cada beneficio, cada bondad de Dios. El oxígeno, el aire, el sol que nos calienta, el alimento que recibimos. Tantas bondades y beneficios que recibimos a diario del Señor. Esta iglesia se sentía rica, no tenía necesidad de nada. Y Jesús le habla y le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, ya nos habla de un Jesús que está afuera, tocando para entrar. No es un Jesús que llega dando un portazo y diciendo: ya llegué, no me importa lo que pienses, ni lo que creas, ni tu voluntad. Yo entro a la fuerza e impongo las condiciones. No, tenemos por Dios un caballero que toca la puerta y a veces insiste, pero respeta tu decisión. Respeta tu decisión de permitir que Él entre a tu casa. Pero esto no es nada más para que entre un Salvador, es para que entre Jesús como Señor y Salvador. Y Señor significa que debemos estar dispuestos a que Él rija nuestra vida, a que gobierne nuestros pasos, a que nos muestre el camino, a que nos diga y establezca y quizá dirija metas que no estaban en mi mente, pero que sí están en la mente de Dios. Y que a pesar de que vayan en contra de lo que mi carne desea, son lo mejor, eternamente hablando, para ti y para la gente que te rodea. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Dios sabe lo que necesitamos. Pero mucha gente escucha cómo Dios toca y se resisten a abrir la puerta, se resisten a permitir que Jesús ingrese, porque para que Él ingrese no es nada más hacer una oración de acepto a Cristo. Esto no lo vemos en la Biblia. Para que Él ingrese significa que debemos dejar que Él entre y permitir que nuestras vidas se ciñan a su voluntad, a su señorío, a su palabra, a la influencia de su Espíritu Santo. Y aquí entra el arrepentimiento y la fe en Jesús. Una fe obediente, una fe que tiene obras que son congruentes con lo que decimos creer. Vivimos tiempos en los cuales la comodidad nos puede llevar a perder de vista el llamado de Dios y empezar a perseguir metas personales, metas egoístas o metas contrarias a la palabra de Dios. Y con esto no estoy diciendo no trabajes, no estudies, no te prepares, no inviertas tiempo quizá en tu negocio. Está bien, prepárate, estudia, pero que lo más importante sea Dios en tu vida. Y que podamos tener oídos y que si Dios nos pide en el momento dado algo que va en contra de mis planes, que esté dispuesto a sacrificar ese algo por amor a Dios. ¿Estamos dispuestos? Tiene que haber esto.
Porque si el hombre ocupa el trono que le corresponde a Dios, Dios ya dejó de estar en el lugar que él merece, que es el lugar del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que se llama Jesucristo. Amós, en el capítulo 6, un profeta que habló acerca de la destrucción del pueblo de Dios, reprende a aquel que se dice pueblo, porque ha perdido la visión. Antes de leer este texto, déjame citar el título de esta predicación. Y si podemos poner, por favor, la presentación. Acuérdate de lo recibido en vida. Acuérdate de lo recibido en vida. Acuérdate significa tener presente algo, tener en tu mente algo, valorar algo, apreciar aquello que has recibido, tomarlo en cuenta, darle su lugar, darle su peso, darle su importancia. Y vuelvo a enfatizar que es algo que se está perdiendo el día de hoy. La gente siente que es una obligación recibir, tener, obtener, vivir, y cuando de pronto las cosas no salen como la gente piensa, por pocos segundos, eso puede llevarnos a la ansiedad, a la desesperación, a la intolerancia. Y amados, debemos tener gratitud. La gratitud nos llevará siempre a enfrentar las circunstancias con una actitud diferente. Acuérdate de lo recibido en vida. Ten presente todo lo que recibes. Ten presente cada cosa que Dios te da. Ten presente cada favor que Dios te otorga. Ten presente todo lo que Dios nos da a diario. Sus cuidados, su amor, su beneficio, la salud, el alimento, la protección, el trabajo, la familia. Acuérdate de lo recibido en vida. Porque a veces podemos olvidar rápidamente. Y ese olvido que nos habla de una indiferencia o de un poco aprecio a los beneficios obtenidos puede llevarnos a tener una actitud mala para con Dios. Antes de que leamos Amós, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios hizo muchas cosas por él. Era un pueblo que gemía porque eran oprimidos, azotados, golpeados, explotados por Faraón y los egipcios, que los llevaban a formar y a elaborar ladrillos, y a veces ni siquiera les daban el producto para que pudieran hacerlo. Y les obligaban a cumplir con cierto requisito de productividad. Y el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios los oyó y Dios los liberó y los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Dios enviaba un libertador, Dios los sacaba de la esclavitud, Dios los sacaba del poder de Faraón, un hombre poderoso, muy poderoso. Y de pronto los lleva a una tierra hermosa que fluye leche y miel, que tenía casas que ellos no habían construido, que tenía viñas, huertos, plantíos que ellos no habían sembrado. Pero para poder llegar a la promesa tuvieron que recorrer un desierto árido, difícil, complicado. Pero ¿sabes algo? Ese recorrido no era tan largo. Ellos pudieron haber llegado en algunos días, semanas, y haber obtenido, recibido
esa promesa que Dios les quería dar. Pero en ese trayecto en el desierto comenzó a aflorar el mal corazón que había en muchos. Y empezaron a quejarse, y empezaron a murmurar en contra de Moisés, y empezaron a hablar en contra de Dios, y empezaron a decir: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mira, aquí hace mucho calor. Mira, aquí no tengo verduras, no tengo fruta, no tengo pescado. Ay, Moisés, ¿para qué me sacas? Me hubieras dejado en Egipto, allá estaba mejor. Y dice un salmo: bien pronto se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. Bien pronto se olvidaron. Se olvidaron de los azotes de los egipcios. Se olvidaron de los gritos, de los maltratos, de la explotación, de la esclavitud. Se olvidaron de eso. Y empezaron a quejarse porque tenían inclemencias, carencias y dificultades momentáneas. Pero había una promesa por delante. Y Dios, que no miente, amén, Dios que es fiel, se las iba a dar, pues les había prometido una tierra hermosa, una tierra preciosa, la tierra prometida. ¿Dios los engañó? No. Salieron de Egipto, pero en ese camino, en esa caminata, comenzaron a tener malas actitudes, desobediencias, murmuraciones, fornicaciones. Y la gran mayoría pereció en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Pero una de las características que hubo en este pueblo que pereció en la caminata fue la ingratitud. Bien pronto olvidaron sus obras. Bien pronto olvidaron que Dios los sacaba de Egipto. Bien pronto olvidaron de la casa de servidumbre de la que habían salido. Bien pronto olvidaron que a pesar de las inclemencias no faltaba la comida. No faltaba el agua, no faltaba la luz de noche, no faltaba la dirección y sobre todo no faltaba Dios en medio de ellos. Allí estaba Dios con ellos. Allí estaba Dios en medio del pueblo guiándole para llevarle a la tierra prometida. Pero fueron ingratos, fueron incrédulos, fueron desobedientes. Pero la ingratitud fue clave para que ellos olvidaran todo lo que Dios estaba haciendo y empezaron a mirar las circunstancias, las carencias, las limitaciones, las dificultades, los animales, los peligros, el calor, la arena, la deshidratación. Y comenzaron a murmurar y a quejarse y a enojarse y a desobedecer a Dios. La raíz, ingratitud. Y dice el Salmo: bien pronto olvidaron sus obras y se entregaron a un deseo desordenado. Se olvidaron de todo lo que Dios estaba haciendo y había hecho por ellos. Había abierto el mar Rojo, había permitido que pasaran en seco, había derrotado a Faraón y sus carros cerrados. Estaba haciendo una obra milagrosa y los llevaba a la tierra prometida. Amado, esto es figura de lo que hace Dios con nosotros. Nos saca del pecado, nos saca del vicio, nos saca de la inmoralidad, nos saca del adulterio, nos saca del robo, de la amargura, de la adicción. No sé de dónde vengas, cada quien sabe su pasado. Nos saca de allí para llevarnos a la tierra prometida, a la salvación, a la gloria, a la Jerusalén celestial. Pero hay que pasar por un desierto. Y el desierto habla de dificultades, problemas, carencias, adversidades. Y la pregunta es: ¿cuántos nos mantendremos firmes aunque enfrentemos este tipo de situaciones? ¿Cuántos nos mantendremos fieles aún ante la adversidad, la carencia, la dificultad y los problemas? ¿O cuántos levantaremos nuestra voz para quejarnos, murmurar, desviarnos y hacer lo malo? Mas el que persevera hasta el fin
este será salvo. La maldad se multiplicará, es una realidad. El amor de muchos se enfriará, es lo que está pasando en la sociedad y en la iglesia contemporánea. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, si no persevero, no es para mí el alcanzar la promesa. Claro, es lo que dice la Escritura. Y viene en toda la palabra de Dios constantemente la importancia de correr con paciencia la carrera de la fe, de correr con constancia, de correr venciendo temores, luchas, cansancios, miedos. Así como un corredor que va avanzando en una carrera de larga distancia y mientras va corriendo su mente le dice: ya no vas a poder, mira, te duele la rodilla derecha, mira tu respiración, ya empezó el dolor aquí en el vaso, el dolor de caballo, mira, mejor ya párate, mejor siéntate, no vas a llegar. Vienen muchas ideas, pero el corredor que avanza perseverando, de pronto va venciendo todos estos obstáculos que se van presentando. Y así es la caminata de un cristiano. Hay que llegar a la meta. No es de los que arrancan, es de los que cruzan la meta final. Yo quiero llegar a la meta, aunque sea raspado, aunque sea herido, aunque tenga cicatrices, aunque llegue sucio, pero quiero llegar a la meta. Quiero llegar al final. Y sé que por mis fuerzas no puedo. Necesito de la gracia de Dios, de su ayuda, de su Espíritu Santo, de su cuidado. Pero para ello debo buscarlo. Y debo tener la mentalidad de perseverar. Ahora sí, vayamos a Amós. Dice Amós 6:1. Está hablando aquel que se dice pueblo. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Está hablando del pueblo de Dios. Los reposados de Sión. Sión es una referencia del pueblo de Dios. Sión es una referencia del templo de Dios. Inclusive hasta es una alusión a las promesas eternas de Dios. Ay de los reposados en Sión, de los confiados en el monte de Samaria. Samaria era la capital de Israel, la capital del reino del norte. Una ciudad importante, una ciudad que era un centro de adoración a Dios, pero que se corrompió, se pervirtió, apostató, se apartó de la verdad. Es la palabra apostasía. Y dice: pasad a Calné y mirad, de allí id al gran Hamat, descended luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Está hablando al pueblo de Dios que dilataba el día malo, como diciendo: no me va a pasar, no me va a acontecer, no, nada de eso que me dicen va a suceder. Mira, estoy bien. Dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, o sea, al pecado, a hacer lo malo, a desobedecer, a corromperse, y acercáis la silla de iniquidad. Verso 4. Duermen en camas de marfil. Nos habla de dormir, de estar tranquilo, de estar despreocupado en camas de marfil. Caras costosas, bonitas, adornadas. Reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. O sea, habla de, en lugar de bendecir, abusar, destruir, comer los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. O sea, habla del exceso,
de la falta de dominio propio, la comodidad, etcétera. Verso 5. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. O sea, la emoción, las alabanzas, los congresos musicales, los cantos sensuales. Gorjean al son de la flauta. O sea, agradable, bonito. Inventan instrumentos musicales. O sea, aún hay talentos, habilidades y cualidades en el área musical, como David, que era un músico. Beben vino en tazones. Se habla de embriagarse, habla de perder la sobriedad. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. O sea, ponerse ungüentos, perfumes, cremas, hidratantes de lo más precioso, lo más caro, preocupados en sí mismos. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Y el contraste de todo lo anterior es: no se duelen por el sufrimiento de sus hermanos. No se duelen, no se acongojan, no les preocupa que otros estén siendo y viviendo en quebrantamiento, en dolor, en angustia, en necesidad. No se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Y comienza a hablar una palabra de advertencia. Pero vemos lo mismo que en la iglesia de la Odisea. Una vida cómoda, una vida sin problemas, sin dificultades, sin presiones, habituado a recibir, no buscando la negación, no buscando agradar a Dios, no escuchando su voz, sino simplemente persiguiendo quizá metas personales y cómodas, que a veces muchas de ellas van en contra del llamado de Dios. Amado, vivimos tiempos difíciles y quizá hoy tenemos cierta paz y tranquilidad, pero hay otros lugares en el mundo donde la gente hoy está sufriendo, está padeciendo, está muriendo, está llorando. Si pudiéramos ir a Gaza y ver lo que están viviendo los pobladores de Gaza, si pudiéramos ir a regiones de Israel y ver lo que están viviendo familias israelíes, si pudiéramos ir a Ucrania y ver lo que están viviendo muchos ucranianos y aún también rusos, que le están pasando muy mal, en zozobra, en temores. Si pudiéramos ir a África y ver lo que están viviendo países en sequía, en hambruna, en enfermedad, en pestes, en guerras tribales. Si pudiéramos ir a países como Indonesia, como Pakistán o como Irán, y ver lo que está pasando con la iglesia cristiana en aquellos países donde está penado ser cristiano, y hay muerte y cárceles, y la gente pierde trabajos y familia solamente porque dejan la fe institucional y deciden caminar con Dios. Y tú puedes ver cómo mujeres afganas en Afganistán, cristianas, cuando levantan las manos cantando un himno, con una mano levantada, la otra sujeta a su cuello, porque ellas adoran a Cristo y saben que su entrega a Jesús representa la muerte, y que muchas de ellas quizá morirán pronto, pero están dispuestas a servir al Señor de los señores. Saben lo que implica el precio de caminar con Dios. Amados, tenemos libertad. Amados, podemos congregarnos, podemos cargar una Biblia, podemos alabar a Dios, podemos salir a las calles a predicar. Un grupo de hermanos estuvo predicando el día 31, el 1 y el 2 días, no recuerdo cuáles fueron,
ahí predicando la palabra en las calles, mientras había gente vestida de diablo, de bruja, de tantas situaciones contrarias a la palabra de Dios. Estaban predicando en un lugar público. Sí, había insultos, había enojo de gente, pero hay libertad para predicar. Se puede hablar de la palabra, se puede hablar de Cristo. En otros países eso no está permitido. Países como Corea del Norte, países como China, países como Sudán, países como Indonesia o regiones de Afganistán, Irán, está prohibido. Y hay gente que muere por tener una Biblia. Hay gente que no puede gozar de un ejemplar de la palabra de Dios como tú. ¿Cómo quisieran tener una Biblia como tú la tienes? ¿Cómo quisieran abrir la escritura y hablar y conocer a Jesús, sus enseñanzas, sus verdades? Y nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 Biblias, diferentes versiones, acabados, concordancia. Amado, qué diferente circunstancia. Pero pudiéramos acostumbrarnos a vivir de esta manera y dejar de entender que hoy, mientras tú y yo estamos aquí sentados, plácidamente escuchando un mensaje, pudiendo levantar nuestras manos, alabar a Dios, regresar a casa, comer una comida caliente, hay cristianos que hoy están en celdas frías. Hoy, ahorita, mientras tú y yo estamos aquí, están padeciendo, están sufriendo, están dando su vida por Cristo. Y su delito es que decidieron ser cristianos. Sí, así es. Que predican la palabra de Dios, que dejaron sus dioses, que dejaron sus tradiciones, que decidieron seguir a Jesucristo. Amado, pudiéramos no ser asesinos, no ser gente narcotraficante o cometer pecados escandalosos, pero pudiéramos acostumbrarnos a la comodidad, a una vida tranquila, a una vida sin negación, a una vida donde dejamos de escuchar la voz de Dios y de acongojarnos y dolernos por la gente que está sufriendo. No, ser cristiano no es ser masoquista y buscar el sufrimiento como un fin. No, no lo es. Pero ser cristiano es ser compasivo. Y compasivo, la palabra compasión es sufrir con. El término pasión es sufrimiento. Compasión es etimológicamente sufrir con, padecer con. Y esto había en Jesús. Él iba caminando y de pronto alguien llegaba y le clamaba: Señor, ayúdame. Y dice, y él sintiendo compasión. La compasión es empatía, ponerte en el lugar del otro y sufrir con él. Y esto es lo que había en Jesús. Y esto es lo que Él nos pide que haya en nosotros. No tenemos que ir a Sudán, no tenemos que ir a Ucrania, no tenemos que ir a Gaza, no tenemos que ir a Israel. Cerca de nosotros hay gente que está sufriendo. Y un caso claro, esa es la gente que fue golpeada por el huracán de Acapulco. Y aquí deseo hacer un alto y agradecer a aquellos que han apoyado para poder estar ayudando a nuestros hermanos en la fe y a nuestros hermanos mexicanos que están sufriendo. Porque hay muchos hermanos mexicanos que hoy lo han perdido todo. Todo lo perdieron. Perdieron trabajo, perdieron ingresos, perdieron casa, perdieron familiares. Lo perdieron todo.
y están a 400 kilómetros de distancia. No están tan lejos. Y quizá no todos podemos ir a apoyarlos. Quizá no todos podemos ir y tomar un transporte o subirte a un carro e ir a apoyarlos. Pero sí podemos orar por ellos. Sí podemos clamar por ellos. Sí podemos juntar despensa. Sí podemos quizá ver una forma u otra de poder mitigar un poco su dolor y buscar ayudarles. Hace unos días, un grupo de hermanos, y no son los únicos, porque gracias a Dios, la sociedad mexicana, hay mucha gente buena y solidaria. Tú podías ver, porque viajamos a la ciudad de Acapulco hace unos días, podías ver cómo iban camionetas y camionetas y camionetas particulares, abarrotadas de agua, de víveres, de comida, y gente dando de lo suyo para poder apoyar a aquellos que están sufriendo. Y quizás un poquito nada más. No es mucho comparativamente con toda la gente que hoy sufre. Quizás poquito, pero si puedes apoyar a una familia, a una persona, estás haciendo algo muy valioso. Muy valioso. Gracias a Dios por toda la gente que decidió movilizarse para poder apoyar a aquellos que el día de hoy están viviendo una devastación increíble. Pero antes de entrar un poquito más en esto, me gustaría que pudiéramos movernos al Evangelio de Lucas, en un texto que conocemos y que no voy a ahondar de forma escrupulosa. Es Lucas 16, 19. Algunos le llaman la parábola del rico y Lázaro. La realidad es que nunca dice aquí que es una parábola. De hecho, muchas de las parábolas los evangelistas dicen y le citó una parábola. Y aclaran eso. 2, las parábolas en muchas ocasiones dicen y el reino de los cielos será semejante a esto. Y le cito una parábola. Es una comparativa, ¿sí? Una analogía, un ejemplo, un símil. En este caso no. Jesús dice, 16, 19 de Lucas, había un hombre rico. Había. Y no solo eso, las parábolas generalmente no citan a personajes históricos porque son narraciones ficticias. ¿Sí? Y en este caso vamos a ver que se cita a Abraham y que se cita a Moisés, que son personajes históricos. No está hablando de una parábola. Está hablando de una narrativa. Y aún para aquellos que creen que es una parábola, de todos modos, sería una parábola que nos habla acerca de una advertencia fuerte de la importancia de aprovechar el tiempo y no conformarnos con los placeres en esta vida, porque podemos perdernos eternamente. Entonces, vamos a ver rápidamente esta narración de Jesús, la historia del rico y Lázaro. Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí empezamos a ver el estilo de vida del hombre rico. Vestimenta buena, ropa limpia, agradable, fina, hermosa. Hacía cada día banquete, alimento, con esplendidez, abundante, rico. Y había también un mendigo, verso 20, llamado Lázaro, le pone nombre personal, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, no estaba lejos, estaba cerca de él, estaba accesible a él. No solamente accesible, podía mirarlo, podía verlo. Así como el día de hoy los medios de comunicación nos permiten ver a hermanos que están sufriendo
y que están accesibles a nosotros. Y aún podía haber sufrimiento mucho más cerca. Quizá un familiar, quizá un vecino, quizá una persona en el camino, un genuino necesitado. Y hay que tener esa sensibilidad para saber dónde debemos apoyar. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Nos habla de sufrimiento, nos habla de mendicidad. ¿Quién es un mendigo? Un mendigo es aquel que no puede valerse por sí mismo, que no tiene lo suficiente, que requiere del apoyo de los demás para subsistir. Puede ser porque es un forastero, puede ser porque es un enfermo, puede ser porque es un paralítico, puede ser porque es una persona anciana, puede ser porque es un niño que no puede trabajar y valerse para obtener el pan. Un verdadero necesitado, echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, el mendigo veía lo que el rico tenía y no quería el estilo de vida del rico. ¿Qué quería? Las migajas. Cuando menos lo que se cae de su mesa, cuando menos lo que le sobró, lo que no se comió, lo que tiró. Porque el día de hoy la gente tira, la gente despilfarra, la gente no valora. Ansiaba saciarse con las migajas que caían del rico. Y nadie le daba. Y aún venían los perros y le lamían las llagas. O sea, estaba enllagado. Tenía llagas en su cuerpo. Y las llagas representan infecciones, dolor, sufrimiento, enfermedad. Estaba lleno de llagas. No era una llaga en la boca, no era una llaga en la rodilla. Estaba lleno de llagas. Nos habla de una situación crítica de enfermedad. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Más compasión había en los perros, que venían y le lamían las llagas. Algunos toman este pasaje como diciendo, pues el lamido del perro iba a infectar más, y otros lo toman como diciendo, aún los perros venían y lamían, mitigándole un poco su sufrimiento y su dolor, como diciendo, más compasión había en los perros. El perro representa a aquel que no ama a Dios, que no conoce a Dios, que vuelve a su vómito, que no entrará al reino porque decide hacer lo malo. Y dice, más compasión había en ellos que en el rico. Y aconteció que murió el mendigo, verso 22, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y aquí vemos cómo el mendigo, a pesar de que vivía sufrimiento, dolor y enfermedad, era alguien que estaba caminando con Dios, porque se fue al seno de Abraham, que representa la salvación, que representa la eternidad con Dios, que representa la vida eterna, y que es llamado aquí el seno de Abraham, o sea, el pecho de Abraham. Vino a ser un genuino hijo de Abraham. Fue al seno de Abraham. Y el rico murió y fue sepultado. No nos habla de que fue al seno de Abraham. Se fue a la tierra, fue sepultado. Y por el contrario, nos dice que el rico fue a un lugar de tormentos. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. De lejos vio a Abraham, podía ver a los redimidos, podía ver a aquellos que habían alcanzado la promesa. Y vio a Lázaro
al que quizá había visto en vida muchas veces, al mendigo que estaba fuera de su casa. Lo reconoció, vio a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, alzando los ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Ah, caray, hasta el nombre sabía. Envía a Lázaro. O sea, sí lo reconoció. Sí, aún recordaba su nombre. Lázaro, envía a Lázaro para que venga a mojar la punta de su dedo en agua y le ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces Abraham le respondió, verso 25: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Así titulé la enseñanza: acuérdate de los bienes recibidos. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado, porque tenía ahora en este momento que acordarse. Y fíjate que hay memoria. Acuérdate de los bienes que recibiste. Va a haber memoria en la eternidad. Va a haber recuerdos. Va a haber reconocimiento de personas. Lázaro, Abraham, a Moisés tienes. Claro que hay conciencia. Y le dice a Abraham: acuérdate de todo lo que recibiste en vida. Amado, que no vayamos a escuchar esto nosotros estando muertos. Que mejor nos acordemos ahorita. Hoy, que tengamos presente, hoy que valoremos lo que Dios nos da, hoy que valoremos el esfuerzo de la gente que nos ama y que está a nuestro lado, hoy que valoremos el cuidado de Dios para nuestras vidas, hoy que valoremos un plato de frijoles en nuestra mesa, hoy que valoremos una tortilla caliente, hoy que lo valoremos, que no esperemos a la eternidad para escuchar la voz de Dios diciendo: acuérdate de todo lo que hice por ti, de todo lo que tuviste, de mi amor, de mi cuidado, de mis llamados, de las oportunidades. Acuérdate. Y también Lázaro, que recibió sus males y ahora es consolado aquí. Amado, hay momentos difíciles en nuestra vida que, humanamente hablando, pudieran ser calificados como males. Carencias de pronto, enfermedades de pronto, luchas de pronto, problemas familiares, problemas laborales, críticas, burlas, oposición, un mundo violento que enfrentamos, amenazas, gente que desea abusar de ti, lastimarte, herirte, dañarte, que te traiciona. Sí, lo va a haber. Y tenemos que estar conscientes que vamos a enfrentar dificultades, problemas y males. O sea, males socialmente son vistos como cosas difíciles, complicadas. Pero aún en esas circunstancias es importante que perseveremos, que sigamos fieles, que sigamos caminando con Dios, que sigamos obedeciendo a Dios, que sigamos agradando a Dios. Y aquí vemos a Lázaro, que aún en medio de adversidades tuvo una vida y tuvo una fe que le permitió alcanzar la promesa. ¿Verdad que sí? Alcanzó la promesa.
Oye, pero estaba enfermo. Pueden llegar enfermedades a nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo que se enferma. ¿Quién hay aquí que no tenga ninguna enfermedad? Pues creo que todos tenemos alguna. Para empezar, no te alcanzo a ver. Y tengo muchas más. Todos tenemos alguna limitación. Nuestro cuerpo se envejece, se deteriora. Va a haber situaciones. Pero podemos murmurar y quejarnos y olvidarnos de Dios y compararnos con otros. Ay, porque Él tiene, yo no tengo. Y tener metas y proyectos que son contrarios a lo que Dios quiere. Y perder la visión. O podemos aún en medio de las dificultades ser fieles, seguir adelante, perseverar. Sí, nos va a doler, sí va a haber lágrimas, sí va a haber oraciones. Señor, no entiendo por qué estoy enfrentando esto. Pero su gracia va a estar contigo y te va a acompañar y no te va a dejar solo. Él va a estar contigo hasta la meta. Él te va a acompañar hasta el final. Pero hay que serle fieles. Hay que serle fieles. Lázaro, aún en medio de las adversidades, él perseveró hasta el fin y alcanzó la vida eterna. Llegó al seno de Abraham. Y sigue diciendo Abraham, le dice al rico: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea, ya no hay posibilidad de cambiar las circunstancias. Muertos. Hoy sí hay la posibilidad. Hoy sí podemos rectificar, hoy sí podemos cambiar, hoy sí podemos identificar errores cometidos, pecados cometidos, pedir perdón, rectificar, enmendar los pasos y buscar a Dios. Estamos a tiempo. Por eso dice Salomón: más vale perro vivo que león muerto. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Podemos rectificar, podemos buscar, podemos rendirnos, podemos clamar, podemos pedir perdón, podemos arrepentirnos, podemos creer en Cristo, podemos seguir los pasos del Maestro. Amén. Es tiempo de hacerlo. Estamos con esa oportunidad. Pero un día todo se va a acabar, y todo se acabó para el rico y todo se acabó para el pobre. Porque en la muerte todos somos iguales. Todos somos iguales. Los judíos acostumbran sepultar a los difuntos con túnicas del mismo color y sin bolsas, como diciendo: ricos y pobres se van vestidos igual. Y ricos y pobres se van sin bolsas. No llevamos nada. Nada. Ahí el guardadito se va en la bolsita, ¿no? No, nos vamos sin bolsas. Somos iguales. La muerte va a llegar. Y la muerte llegó para Lázaro, y la muerte también llegó para el rico. Amados, estamos con vida. Oigamos la voz de Dios. No perdamos la visión. Y le dice entonces el rico a Abraham: te ruego, verso 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ah, mira, hay memoria. Envíale con mi papá, que vaya por mis 5 hermanos, que no vengan a este lugar, que puedan cambiar ahora, que puedan buscar a Dios, que puedan rendir sus vidas. Ve a hablarles, por favor. Ve por ellos. ¿Por qué? Hasta que llegue la muerte empezará a preocuparse por los seres queridos. Hoy podemos hacerlo. Hoy podemos hacerlo. Fíjate que ahora que
Fuimos a Acapulco, apoyamos a hermanos de la fe, apoyamos a gente que no conocíamos, apoyamos a gente de la sociedad. Pero también fuimos a buscar a familiares que viven allá. Y tuvimos que surcar tráficos, árboles caídos, láminas tiradas en el piso, cables por todos lados, los postes derribados, la camioneta no pasaba por lugares, había que regresar horas para encontrar a un familiar y darles unas bolsas de despensa, un abrazo, una palabra de Dios, un llamado a la consagración y a la búsqueda. Amado, es hoy, en vida. Llegará un día en que ya no podremos ir por ellos. Hoy podemos hacer ese esfuerzo. Hoy podemos dar de lo nuestro. Hoy podemos poner un granito de arena por aquellos que amamos. Mañana no podremos. Mañana se habrá acabado todo. ¿Por qué tuvo que preocuparse el rico por su padre y hermanos ya que se había ido? Es ahora que debemos darnos por los que amamos. Sí, predicar la palabra a gente que conozcas y que no conozcas, pero aquellos que son parte de ti, tu sangre, tu carne, tu familia. Es ahora en vida que puedes hacer algo por ellos. Tengo mi padre y mis hermanos. Que vaya y les testifique para que no vengan a este lugar. Verso 29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: miren, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Claro que conocía la doctrina el rico, sabía del arrepentimiento, sabía del evangelio. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no oyen a Moisés y a los profetas. ¿Qué es Moisés y los profetas? La Biblia. Moisés, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. La ley. Los profetas: Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Todo lo que está escrito en la palabra. Si no oyen la escritura, si no le hacen caso a la Biblia, si ignoran la palabra de Dios, si no atienden a las advertencias de Dios, aunque alguien se levante de los muertos, no van a escuchar. No van a escuchar. En la semana que pasó, tuve la oportunidad de platicar con un hermano que literalmente se levantó de los muertos. ¿En qué sentido? Él estaba trabajando en una construcción 3 metros abajo y tenía compañeros de trabajo que estaban con él, y de pronto, él estando trabajando, se acordó que no traía su casco que le había prestado, pero vio el casco de un compañero y se lo puso. Y de pronto escuchó nada más ¡pum! Y fue sepultado. Fue sepultado por la tierra y nadie se dio cuenta. Y era la hora de salida. Y él se quedó sepultado y dice que sintió como le golpeó la tierra encima. Eran toneladas encima de él. Y él quedó con la cabeza, con el casco incrustado en la pared de tierra. Y había un pequeño espacio debajo del casco. Y él dijo: si yo no hubiera tenido ese casco, me muero. Y la gente se empezó a ir. Se empezaron a ir, a despedirse. Y de pronto uno dijo: ¿y dónde está Mario? Y dijo otro: ya se fue a su casa. Ah, ya se fue. No, es que yo lo vi allá, estaba trabajando. Y fueron y se dieron cuenta
que 7 metros de tierra se habían caído con 3 metros de profundidad. Y dijeron, él estaba acá adentro. No, se fue. No, sí está. No, se fue. Vamos a empezar a cavar. Y empezaron y había un hombre que dicen duro, mal hablado, indiferente a lo de Dios, que cuando oyó eso empezó a orar y empezó a clamar y tomó una máquina, una excavadora, y empezó a meterla con cuidado, porque él sabía que podía llevarse a Mario si estaba allí. Y empezó así poco a poco a sacar. Y dice Mario que él estando allá abajo, él empezó a orar y a clamar a Dios y dijo, estoy sepultado. Y sintió como el aire se le iba acabando, el oxígeno. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, él seguía allá abajo. Y él dice que gradualmente el oxígeno se fue acabando y como que se empezó a desmayar. Se empezó a desmayar y empezó a perder la conciencia. Y oía a lo lejos una máquina que trabajaba y oía gritos de personas. Y él iba perdiendo las fuerzas. Y de pronto el hombre de la máquina metió la máquina y algo amarillo apareció en el casco de Mario. Y cuando vieron el casco, este hombre brincó de la máquina con una pala y comenzó con la pala a sacar tierra. Y se dieron cuenta que ahí estaba Mario. Y lo sacaron ya desmayado. Y empezaron a moverlo. Y empezó a respirar. Estaba vivo. Media hora allá abajo. Media hora enterrado. Tenía un poquito de espacio que le permitió respirar un tiempo. Y de pronto el irse desmayando permitió que respirase menos y requiriese menos oxígeno. Y dice él, yo oraba y le decía, Señor, no voy a poder estar en la boda de mi hija. No voy a poder estar con mi familia. Y los empezaba a poner en manos de Dios. Cuida a mi hija. Cuida a mi mamá. Cuida a mis hermanos. Y empezó a encomendar su vida a Dios. Cuando lo sacaron, dice Mario que vio a su compañero duro, frío, que estaba llorando, quebrantado llorando, porque sabía que era un milagro lo que había acontecido. Lo sacaron con vida. Han pasado 8 años de esto. Él está vivo. Más adelante se dieron cuenta que él sufrió un infarto cerebral y quizá tuvo que ver con ese momento de tensión, de preocupación, de dolor, de angustia. Pero finalmente él está vivo. Él está vivo, él camina, él habla y él glorifica a Dios porque él sabe que es un milagro. Y él hoy predica la palabra, gente, pero la gente lo escucha y lo desestima. Aunque alguien se levante, los muertos no van a atender, no van a escuchar, si no oyen a Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, la palabra de Dios. No escucharán, aunque alguien se levante de los muertos. Si podemos por favor poner las diapositivas del huracán. El huracán Otis, un huracán, para aquellos que identifican el mapa de la República Mexicana, está golpeando exactamente la costa del Pacífico en la ciudad de Acapulco. Un huracán que avanzó de forma vertiginosa. Un huracán que decían es tormenta tropical, no hay problema. Pero de pronto subió de tormenta tropical a huracán categoría 1, luego categoría 2, luego categoría 3, 4 y hasta 5 llegó, que es la máxima categoría que hay en la escala que mide la fuerza de los huracanes. Y llegó golpeando la ciudad de Acapulco, la zona Diamante. Una zona donde hay grandes hoteles, hay muchos negocios, hay muchos antros. La gente va
a tomar, a embriagarse, a fornicar, a bailar. Y ahí llegó el huracán. Y ahí se estacionó varias horas. Una isla que queda enfrente, que es una isla que algunos de los pobladores dicen es una isla del placer. Se cometen muchas barbaridades allí. La isla está desolada, destrozada. Desde lejos se ve pelona la isla. Yates que tenían pasajeros que estaban en medio del jolgorio se hundieron con toda la gente que estaba dentro. Inclusive hubo autoridades que desestimaron la fuerza con la que venía el huracán Otis. Y ponemos la siguiente diapositiva, por favor. El huracán Otis es el huracán más potente que ha tocado el suelo mexicano en tierras del Pacífico. Es lo que dicen estudiosos. Tierras del Pacífico mexicano, el huracán más potente, inclusive más violento que el de Paulina, que es muy recordado y conocido. 24 de octubre de 2023, hace unos días. Categoría 5, con vientos de hasta 270 kilómetros por hora y ráfagas de viento que alcanzaban los 330 kilómetros por hora. Una barbaridad. Una barbaridad. Tiró carros, camionetas, árboles inmensos, árboles sin temor a exagerar, con un tronco más ancho que de la distancia entre la pared y un servidor. Son los troncos inmensos caídos así. Cuando íbamos llegando a Acapulco, kilómetros antes, veíamos la selva destrozada. La selva destrozada, afectada. Ya se veían los efectos del huracán. Al momento oficialmente hay 48 muertos y 50 desaparecidos. La gente allá dice, es falso. Es mucha más gente que está muerta. Hay muchos muertos, hay mucha gente desaparecida. Donde llegamos con las despensas, es una casa que está en alto. Y decía una señora anciana, aquí pasaba el agua corriendo y pasaban los cadáveres de las personas. Vimos cadáveres siendo arrastrados por las aguas. 80% de los negocios han sido severamente afectados. 80%. O sea, de cada 10, 8 negocios fueron severamente afectados, que no tienen para cuándo abrir. Se quedaron sin techo, sin ventanas, sin puertas, sin producto. Todo se lo llevó el viento, el agua. De los negocios de 8 a 10 mil están asegurados, o sea, habían pagado un seguro en contra de catástrofes. Pero más de 28,000 no tienen seguro. O sea, 8,000 asegurados, 28,000 negocios no tenían seguro. O sea, no van a abrir. Ya no van a abrir. Lo perdieron todo. Se quedaron sin nada, salvo que se endeuden para reabrir o que hayan tenido un recurso adicional. El último punto dice: algunos de los seguros están peleando porque muchos de los negocios se quedaron sin nada, no solo por el huracán, sino por la rapiña y el pillaje. Porque después del huracán, mucha de la comunidad entró a los locales y se llevaron todo. Vandalizaron, se robaron refrigeradores, pantallas, celulares, todo. Decía una persona que fuimos a visitar a un familiar
Es increíble, pero en una tienda de autoservicio veías a la gente sacar pantallas, pero la carne se pudrió. La carne se pudrió después por el calor. O sea, la gente no iba por alimento, la gente iba por bienes materiales. Muchos de ellos, yo sé que había otros que no, pero una rapiña increíble. No había un solo Oxxo funcionando. Todos estaban saqueados, sin puerta, sin ventanas, así vacíos totalmente. Grandes negocios, grandes tiendas como Soriana, como Walmart, las vaciaron. Las vaciaron. Los hoteles inmensos. Llegó el aire y se llevó todo. Camas, roperos, sillones, todo. Quedaron nada más las estructuras, así como pelones en medio. La gente decía, nos metíamos en el baño, nos encerramos, porque rugía el viento. Y fueron horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, decían algunos, de un tormento espantoso. Si ponemos la siguiente, por favor. Este que ves aquí es un estadio de tenis que apenas había sido construido hace poco más de un año. Un estadio que representó una inversión de 50 millones de dólares. 50 millones de dólares, considerando las hectáreas que compraron y todo lo que invirtieron. Bueno, el estadio se veía devastado. Devastado. Una instalación de primer mundo que está considerada para el Abierto Mexicano de tenis, el mayor estadio en toda América Latina, inaugurado el 21 de febrero de 2022. Si ponemos la siguiente. Esa es una foto del estadio. Está lleno de agua por fuera y por dentro. Y se cayeron las paredes, se cayeron las butacas, se las llevó el viento. O sea, quedó desolado el lugar. Es un ejemplo, es como un botón de muestra. Pero así veías hoteles, centros comerciales, centros de convenciones vacíos, arrastrados por el agua, arrastrados por el viento. Entrabas a la ciudad de Acapulco, era como Gaza, era como una zona de guerra. Había árboles caídos, postes, cables. Para entrar a comunidades había que ir entrando por basura por todos lados, láminas tiradas. Algo desolador. Desolador. La gente ya dice, lo que mencionan los medios de comunicación es nada a comparación de lo que estamos viviendo aquí los pobladores. Es algo espantoso. Y yo sé que no fue igual para todos. Yo sé que se vivió de forma diferente por varias personas, pero finalmente fue una comunidad que fue violentamente golpeada. Pero una comunidad que días antes, opulencia, fiesta, música, alegría, risas, antros, fornicaciones, alcohol. La gente no piensa en Dios. Pero llegó el huracán. La muerte va a llegar, la eternidad va a llegar. Qué importante estar preparados. Y qué importante es en este momento de necesidad que podamos tener compasión, que podamos sufrir que podamos ver por nuestros hermanos en la fe, por nuestra familia y por los hermanos mexicanos que hoy están sufriendo. Que podamos dar de lo poco que tenemos para suplir la mucha necesidad que hay a nuestro alrededor. Pero reitero, es un botón de muestra, porque no es solamente el huracán Otis.
Hay gente sufriendo a nuestro alrededor. Y este hombre rico tenía a Lázaro a la mano, a la vista, lo reconocía, sabía quién era y no tuvo compasión. ¿Cuál fue el pecado del rico? Aquí no dice que era adúltero, no dice que era ladrón, no dice que era maldiciente, no dice que era un asesino. ¿Qué nos dice? Nos dice que era un materialista y que no tenía compasión, que estaba preocupado por la vida cómoda, agradable, los placeres, la comida, el vestido, esplendidez, y falta de compasión al sufrimiento del prójimo. Una falta de amor práctico. No era una persona pagana. De hecho, reconoció a Abraham y lo llamó ¿de qué? Padre, Padre Abraham. ¿Y qué le dijo Abraham? Hijo, acuérdate. Hijo. O sea, era hijo de Abraham. Era del pueblo de Dios. Déjame parafrasearlo. Era de aquellos que dicen: somos el pueblo escogido, somos los elegidos, somos la nación elegida de Dios. ¿Cuánta gente se engaña con esos conceptos? Viviendo de forma desordenada, viviendo de forma incorrecta, viviendo de forma mundana, viviendo de forma egoísta, viviendo de forma materialista, viviendo sin compasión, viviendo sin predicar la palabra, pero diciendo: somos los elegidos, el pueblo predestinado. Qué engaño tan grande. Qué engaño tan grande. Hijo, le dijo Abraham al rico, acuérdate de los bienes que recibiste. Acuérdate. A Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, ¿qué hubo en el rico? Que no oyó a Moisés y a los profetas, que no prestó atención a la palabra de Dios, que no hizo caso a las advertencias, que no estimó a la escritura, que no estimó a las palabras de Jesús. Obviamente estoy parafraseando, porque Jesús fue antes, o sea, Jesús fue después, perdón. Pero nos habla de una indiferencia a la voz de Dios y una indiferencia al sufrimiento de los demás. Quiero terminar diciendo, es cierto, vivimos una época en la cual mucha gente vive de los demás sin querer hacer nada, sin querer esforzarse, sin querer trabajar, y quieren que los mantengas en su alcohol, en su vicio, en su droga. No son personas genuinamente necesitadas. No se refiere a ellos. La palabra de Dios se refiere a gente que realmente lo necesita. Seamos sensibles a los que están padeciendo hoy. Seamos sensibles a los que están sufriendo. Seamos sensibles a la necesidad de nuestro hermano, de nuestro prójimo, de la gente que está a nuestro lado. No tenemos que ir a África, no tenemos que ir a Asia, no tenemos que ir a la guerra de Ucrania o a Gaza. Los tenemos a nuestro lado. Que podamos tener este corazón, el corazón de Cristo, y tener compasión. Pero no solamente eso, que valoremos todo lo que Dios hace por nosotros cada día, que nos acordemos de sus beneficios, que nos acordemos que tenemos comida, que tenemos ropa, que tenemos un techo, que tenemos un lugar para congregarnos, que tenemos palabra cada domingo, que tenemos vida y salud. Acordémonos de todo lo que Dios nos da a diario. Acordémonos de sus misericordias. Acordémonos de su cuidado y de su amor. Y la gratitud habla de valorar y apreciar el bien recibido, pero no solamente habla de apreciarlo,
la verdadera gratitud es apreciar el bien recibido y que eso nos lleva a desear corresponder de alguna manera por todos los beneficios obtenidos. Esto es gratitud, el deseo de querer corresponder. Y como cristianos, cuando entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios hace a diario, y no solamente en la vida cotidiana, no solamente en el alimento, en el techo, en el vestido, en la ropa, en el trabajo, en que dio a su Hijo amado para darnos una oportunidad de vida, en que entregó a Jesús por nosotros, en que dio lo más preciado, que es a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la bondad de Dios, el amor de Dios y su misericordia, que no solamente nos cuida, nos protege y nos guarda y hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, sino que también le da a la humanidad la oportunidad de conocer a Jesús, de entregar su vida, de arrepentirse y de creer en aquel que murió por nuestros pecados. Que pueda haber gratitud en nosotros, que podamos valorar todo lo que recibimos, que podamos tener un corazón bueno, que independientemente de lo que estés pasando en esta caminata, en esta lucha, en este desierto, porque todos pasamos por el desierto, que podamos perseverar con gratitud, valorando que Dios está con nosotros, valorando que no ha faltado el agua y el pan, valorando que Dios un día nos sacó de la vida que vivíamos y valorando las promesas de Dios, pues un día estaremos en la patria celestial con el Señor. Que no seamos de aquellos que el amor se enfríe, que no seamos de aquellos que participemos en la multiplicación de la maldad, que seamos de aquellos que perseveren hasta el fin para alcanzar la promesa, la tierra que Dios ha prometido, el lugar que Dios ha prometido para aquellos que le aman. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Acuérdate de lo que has recibido, pero en vida, ahora que estás aquí, valora todo lo que Dios hace por ti, valora su amor y su misericordia, valora que Él te está buscando y te está llamando. Valora que aún es un milagro que estés hoy con vida, porque tú sabes que pudiste haberte ido y Dios hoy te tiene aquí con vida. Valora su misericordia, valora su amor, valora que Él entregó a su Hijo Jesús por ti y te da hoy la oportunidad, porque Él está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú no has caminado con Él y quiere entrar a tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Valora que Dios te habla domingo tras domingo, llamándote y buscándote. Valoremos que tenemos libertad para poder congregarnos, cantarle a Él, abrir su palabra y ser cristianos. Valoremos todo lo que Él hace
por nosotros, deseando que seamos personas de bien a aquellos que nos rodean, siendo luz en la oscuridad y dando de lo poco que tenemos para suplir la necesidad de aquellos que hoy están sufriendo. Ahí en tu lugar, agradécele a Dios. Ahí en tu lugar, agradécele todo lo que Él ha hecho por ti. Agradécele su amor y su misericordia. Agradécele su voz, que Él te llama. Agradécele las oportunidades que Él te ha dado. Agradécele la comida que no ha faltado. Agradécele la vida y la salud, el aire que respiramos. Agradécele que Él está con nosotros. Dios está aquí, su presencia siento en mí. Dadle honra, poder y gloria a mi Cristo. A su majestad alzo mis manos. Señor, te amo, te alabo y te adoro. Aleluya. Dios está aquí, su presencia siento en mí. Dadle honra, poder y gloria a mi Cristo. A su majestad alzo mis manos, alzo mis manos. Señor, te amo, te alabo y te adoro. Aleluya. Él está con nosotros. Él nos habla, Él nos busca, Él nos llama por nuestro nombre, que podamos atender a su voz, que podamos escuchar y valorar todo lo que Él hace por nosotros. Dios está aquí, su presencia siento
Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu amor y por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de este lugar, Señor. Gracias por tus oportunidades, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. Con mis labios y mi vida, oh Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Con mis labios, con mis labios y mi vida, te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Él ha sido bueno, Él ha sido precioso. Correspondamos a su amor, y no solamente diciéndole gracias, sino con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestras acciones, con nuestro servicio, con nuestra obediencia, con nuestra consagración a Dios, con nuestro amor al prójimo. La gratitud nos lleva a eso, a darnos por Él, a seguir los pasos del Maestro. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, véame a tu imagen, Señor. De gloria, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, véame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida
reflejar al mundo tu amor y reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Queremos reflejar tu amor, Señor, con nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestros talentos, Señor. Queremos ser agradecidos, Señor, y queremos corresponderte a todo lo que has hecho y aún harás por nosotros, Señor. Queremos levantar tu nombre, Señor, y servirte y servir a nuestro prójimo, Señor, aún en nuestras limitaciones, Señor. Quizá no tendremos mucho que dar, pero podemos doblar nuestras rodillas, Señor. Podemos clamar, podemos levantar nuestra voz, podemos apoyar con un granito de arena, Señor, mitigando el sufrimiento y el dolor de aquellos que están a nuestro alrededor padeciendo, Señor. Que no seamos insensibles al sufrimiento de Lázaro, Señor. Que no veamos sus llagas y nos olvidemos de él. Guíanos, úsanos, dirígenos para saber dónde es el lugar de genuina necesidad. Y ahí está el Señor, como nuestro Maestro. Gracias por tu palabra, Señor. Y que podamos en vida, Señor, acordarnos de todos los